Cuando cayó el telón de acero, como se solía llamar al Imperio Soviético, una de las imágenes icónicas de ese cambio de los tiempos era la apertura de los restaurantes McDonald's, obviamente una de las marcas estadounidenses más conocidas del mundo. Esta semana, en medio de la guerra económica y diplomática que mantienen Estados Unidos con Rusia y también otros países occidentales, el gobierno ruso ordenó el cierre de 4 restaurantes de esa cadena en el centro de Moscú por supuestamente violar los códigos sanitarios de ese país. Sin embargo, eso es parte también de las sanciones que anunció el gobierno para de alguna manera responder también a las sanciones económicas que han sido impuestas desde los Estados Unidos y también desde la Unión Europea. Estas sanciones que anunció el presidente Putin incluyen prohibir la importación de alimentos como carne y también como carne de pollo y otras aves, no solo de los Estados Unidos, sino también de sus vecinos más cercanos en Europa. Silvia, ¿se está disparando Putin en el pie él mismo al cerrar la importación de alimentos cuando hasta un 45% de su dieta proviene precisamente de esas importaciones? Eso pareciera. Putin hace mucho tiempo que realiza, creo, acciones que él tiene que tener obviamente una agenda propia. Yo no alcanzo de verdad a comprender este tipo de acciones porque está enfadando a una población que hasta ahora ha sido paciente, pero llega un momento cuando le tocas cosas como los alimentos, creo que es cuando llega al límite. Es un pulso que está manteniendo Putin con Occidente en el que por ahora lleva las de perder, está haciendo maniobras de distracción claramente. Y supongo que mientras dure el verano ruso y no haya demasiados quizás problemas, puede mantenerlo, y después cuando pase el tiempo, pase un poco la campaña también en Ucrania, que ahora nadie habla de qué está pasando en Ucrania, porque estamos todos fijándonos con el Estado Islámico, con otros conflictos, pero siguen los combates y se están matando como nunca allí, y es una manera un poco, yo creo, a veces de tapar problemas mayores. José Jaime, en momentos en que Putin ha cerrado la importación de alimentos, está llegando una llamada caravana humanitaria que está entrando a Ucrania y que los ucranianos han llamado una violación abierta de su territorio. ¿A qué está jugando el presidente Putin? Evidentemente está enfrascado en una campaña publicitaria. Por un lado, enviando convoys de asistencia humanitaria a Ucrania. Por otro lado, cerrando los McDonald's, que desde mi punto de vista es de lo más infantil que te puedas imaginar. Es como tratar de meter reversa en el coche, ¿no? Y así a toda prisa. Es tratar de impedir la globalización de lo que ya está ahí. ¿Cómo repliegas todo esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el próximo decreto de Putin? Prohíbase que todo el mundo utilice pantalones vaqueros, porque también es un símbolo de la americanización o de Occidente. O sea, a mí francamente se me hace este absurdo. Ahora, dicho esto, yo creo que, yo sospecho que esto es un síntoma de que efectivamente las sanciones comienzan a apretarle y de que no le han gustado nada en absoluto. La parte interesante desde mi punto de vista va a ser cuál va a ser la próxima fase, porque una cosa es cerrar McDonald's y otra cosa es cerrarle el grifo del gas o el petróleo a Europa. Vamos a ver si llega a ese extremo Putin. Héctor, precisamente, y lo que hablaba Silvia, que mientras que el verano se mantenga, probablemente jugar este ajedrez no llega al punto del jaque mate. En el momento en que empiece a helar en Europa y se cierre esa línea del gas y las cuentas que paguen en Berlín o en Múnich por gas sean 5 o 10 veces más de lo que se pagan, y tomando en cuenta que hay cerca de 5.000 grandes empresas alemanas que tienen inversiones anuales de más de 25.000 millones de euros en Rusia, ¿hasta cuándo van a poder mantenerse, sobre todo los europeos, que son los que obviamente tienen de vecino del lado Rusia, estas sanciones? Bueno, esa es la amenaza implícita y que todo el mundo sabe. Y en el verano hamburguesas y cuando llegue el frío será la energía. No solamente pagarla más cara, sino tal vez ni tenerla y pasar por otra crisis como fue la crisis del petróleo en los 70, donde ni Europa ni Estados Unidos tenían energía suficiente para sus automóviles ni para calefacción de sus casas. Esto de los dobles estándares, esto me recordaba cuando estaba hablando de el convoy ruso de alimentos
a Ucrania, mientras que no deja entrar alimentos a Rusia. Es como lo que debaten los venezolanos, que no tienen alimentos en los supermercados, no consiguen pan y manteca y leche, pero el gobierno mandó a Gaza no sé cuántas toneladas de alimentos. Y los venezolanos dicen, ¿y por qué no los ponen en nuestros supermercados para que podamos comer nosotros? Habría que preguntarles si pusieron la huella para sacar esos alimentos. Bueno, eso es lo último de esta semana, además, sí. Sí, ¿tú crees que llegue está funcionando la política de los Estados Unidos finalmente en Rusia? Parece que nadie se acuerda ya de esa monstruosidad que se cometió ahí, de bajar ese avión. ¿Crees tú que de alguna manera, por lo menos en ese frente, le está funcionando, tomando en cuenta que las crisis se multiplican día con día? Bueno, es como decía Silvia, porque ya nos olvidamos de eso también, porque pasa tantas cosas cada día que la semana pasada parece haber sido meses atrás. Y sí, ya estamos en otro tema y ya pasó. Aparte de que Estados Unidos tiene un problema, a Rusia solo le puede apretar las tuercas si coopera Europa, porque Estados Unidos no tiene tanta influencia en ese sentido. La presión económica viene de Europa, pero Europa tiene a su vez el problema que si le cierra el grifo del gas. Por eso Europa hasta ahora, hasta la última tanda de sanciones, había sido mucho más laxa, mucho más suave que Estados Unidos. Estados Unidos está ahora en un momento casi de ¿cómo se llama?, de autosuficiencia energética, no tiene la presión, tampoco ha sido nunca dependiente del gas de Rusia, tiene otras fuentes. Estados Unidos puede hacer más, pero Estados Unidos lo que puede hacer en plan de sanciones es limitado si no juega Europa con ellos. Sí. Y, perdón, el problema añadido que Estados Unidos necesita a Rusia para algunas de las negociaciones complejas que tiene en otras partes del mundo, como en Oriente Próximo, con lo cual, y eso lo sabe también Putin, que Rusia tiene un poder de veto. Rusia tiene un poder de veto, recordémoslo, en la silla del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en momentos en que las crisis se multiplican, parece como esporas de verano, esperemos que sean únicamente estas crisis, José Jaime. Sí, pero al final del día yo creo que lo que más le conviene a Rusia, y yo creo que esa ha sido la apuesta desde el comienzo, es que el tema de Ucrania se convierta en uno más de esos conflictos congelados, ¿no?, que de manera cíclica nos van a llamar la atención, pero mientras más se quede congelado, mientras más se pudre el asunto, va a ser mejor para Rusia, porque Rusia va a seguir operando poco a poco para tratar un poco de conseguir sus objetivos.